spoilers de Bendy Secrets of the Machine. Número 1. Sin publicidad. Hace prácticamente nada nos cayó como sorpresa el anuncio de que saldría un nuevo videojuego de Bendy. Y es que casi sin ningún tipo de aviso previo, varios fans del Tintoso descubrieron a través de la página de Steam la existencia de un nuevo juego titulado como Bendy Secrets of the Machine. Algo que sorprendió bastante, ya que para este año solo sabíamos que Demetli, el creador del Diablín Tintón, estaba laborando para traernos Bendy the Cage, justamente este mismo año, así como un futuro videojuego llamado Bendy the Silent City, del que no sabemos casi nada, y también hay un video de él en el canal. A esto, si le sumamos el hecho de que está en producción una película de Bendy and the Ink Machine, nos queda en claro que este año será uno de los más pesados y cargados por la enorme cantidad de contenido de Bendy, algo que se ha visto reflejado y ha sido agradecido por toda la comunidad, ya que después de lo bueno que fue el último juego, Dark Revival, nos queda en claro que todavía hay muchísimos misterios por descubrir dentro de la saga del demonio de tinta, así como un enorme cliffhanger sobre qué es lo que sucedería a partir de que ahora el mundo de tinta y el mundo real están interconectados. Aún así, de este juego no se sabe mucho, y ha preocupado el hecho de que al momento de subirse este video no existe ningún tipo de promoción o anuncio por parte de los creadores de Bendy, lo que nos hace pensar que quizás podría ser algún tipo de... Número 2. Juego oculto. Ya que no sabemos relativamente casi nada de Bendy Secrets of the Machine, esto ha llevado a que muchos fans de la saga empiecen a especular de qué se tratará, ya que no es muy normal que se le haya dado tan poca atención y casi una nula publicidad, siendo que fueron los mismos fans quienes se han encargado de hacerle promoción y recordarle a los demás creadores de contenido que saldrá justamente este 14 de abril. Y aunque no queda totalmente claro de qué va a tratar exactamente, ya surgen algunas teorías que especulan que quizás puede ser un juego que se filtró por accidente, siendo que su salida probablemente no estaba pautada para esa fecha, sino para otra, pero que por un error terminó haciéndose pública. Otra teoría de parte de los fans asegura que este juego puede que sea muy importante para la saga, pues su fecha de salida no es para nada una casualidad, ya que el 14 de abril hace referencia a un número bastante importante dentro de la historia de Bendy, el 414 o 414. Este número ha aparecido varias veces a lo largo de la saga de Bendy, incluido en varias cintas de audio que fueron subidas años atrás en el canal oficial de Yui Drew Studios. Y para los que no se hayan dado cuenta, 414 por un lado, el 4 se refiere a abril y 14 a 14 de abril. Así que quizás la fecha de lanzamiento del juego oculto no sea simplemente una mera casualidad, sino que es posible que hasta pueda estar vinculado de alguna manera con esas cintas de grabación que fueron publicadas de manera oficial por Demetli y todo el equipo. Lo más interesante es que en la cinta que fue mostrada hace años se podía escuchar la voz de Wilson, el personaje que nos acompaña en Bendy and the Dark Revival, por lo que quizás en este juego tengamos la oportunidad de conocer más a fondo la historia que seguirá en el siguiente juego de Bendy, aunque quizás el dato más interesante provenga de lo que podemos ver a simple vista en la página de Steam, ya que acá encontramos a los número 3 creadores. Como es costumbre en los juegos de Steam, se nos puede enseñar quién o quiénes son las personas encargadas de un proyecto. Esto quizás poco lo saben, pero el nombre de la desarrolladora de los juegos de Bendy se titula como Yui Drew Studios, de la misma forma que el propio estudio de animación dentro de la historia del juego, lo que hace que sea particularmente familiar poder relacionar ambas cosas de manera más sencilla. Sin embargo, para este nuevo juego de Bendy parece que el nombre de la desarrolladora no será solamente como Yui Drew Studios, sino que todo apunta a que tendrá el nombre de Jan Corporation, una empresa que también existe dentro del universo de Bendy y que según los acontecimientos del juego anterior, o sea Dark Revival, ellos son los responsables directos de la creación de la conocida máquina de tinta, que acabó por convertir a todos y cada uno de los empleados de Yui en los monstruos que conocemos en el juego. Este cambio particular de este juego en específico puede ser una enorme pista de lo que veremos para el título, ya que como su nombre indica, Secrets of the Machine podría revelarnos más información vista los libros o de la que desconocíamos totalmente sobre la máquina de tinta. Además, también podría brindarnos algunos detalles importantes sobre el paradero de la propia máquina de tinta, la cual estaba almacenada dentro de la casa de Yui, pero que fue transferida a otro lugar, algo que nos haría ver que es bastante probable que este juego oculte más misterios dentro de... Número 4. La máquina de tinta. A pesar de lo poco que sabemos, hay algunas pistas que nos pueden indicar cómo será este juego realmente, pues si revisamos la página de Steam y vemos el peso, notaremos que Bendy Secrets of the Machine es bastante ligero, al menos muchísimo más que los últimos de la saga, siendo posiblemente comparable en tamaño a uno de los spin-offs Boris and the Dark Survival, un juego de Bendy que incluso podía ser jugado en celulares y en Steam. Por ende, lo más probable es que este se trate de un juego bastante corto y sencillo, pudiendo ser perfectamente una antesala a lo que veremos en los siguientes títulos de Bendy, siendo en este caso Bendy the Cage el
que más esperamos y seguramente más importancia tenga, ya que es el que seguirá cronológicamente luego de Bendy and the Dark Revival. Y si todo sale bien, Bendy the Cage seguramente revele piezas igualmente importantes de historia que podremos comprender bastante temprano a partir de este juego, el cual tendrá como enfoque principal la máquina de tinta y a Yen Corporation. Así que quizás sea evidente que este juego probablemente se encuentre en una línea de tiempo atemporal y solo sirva para darnos más detalles que lamentablemente es posible que no veamos a fondo en los siguientes juegos, o detalles que fueron omitidos incluso desde Bendy and the Ink Machine. Y curiosamente en la página de Steam vemos algunas imágenes de cómo es que lucirá el juego, pero tampoco es que se vea algo realmente destacable, y entre ellas logramos ver en parte el estilo artístico de los juegos de Bendy, así como localizaciones que aparentemente estarán dentro del juego. Y si bien nada de esto aporta demasiado, nos da a entender que posiblemente seguirá las mecánicas vistas en otros Bendys, pero quizás siendo una experiencia más corta enfocada en todo tipo de jugadores. Pero al menos de las pocas cosas que sí pudimos ver fue el número 5, tráiler oficial. Este juego también cuenta con un corto, sencillo e inexplicable tráiler. En él se pueden ver varias imágenes alusivas a la franquicia de Bendy, así como recortes, imágenes del demonio de tinta y también imágenes dentro del juego. En una esquina logramos ver los segundos, casi como si fuera una cinta de grabación antigua que justamente empieza en el número 14, así como también se logra leer propiedad de Yen Corporation. Parece ser que este tráiler oculta varias cosas dentro de sí, pero nos sirven para hacernos una idea de qué es lo que podría tratar de una manera oculta el juego, así como también incluye varias tomas que hacen muchísimo énfasis en las cintas VHS, un recurso del que podríamos hacer disposición para el juego y que parece muy curioso que por primera vez sea incluido para un título de la saga de Bendy, algo que a su vez podría ser una pista muy interesante sobre sus posibles número 6, mecánicas. Y es que esto es de lo más debatido, pues el juego realmente parece ser un título que se asemejará mucho a todos los juegos de Bendy, pero bastante más corto. Aún así, no para de sorprendernos el hecho de que posiblemente esté repleto de secretos y nos pueda explicar un poco más sobre cómo funcionará la máquina de tinta. Por otro lado, el hecho de que sea un juego tan corto quizás podría significar que los puzzles, mecánicas o enemigos serán bastante sencillos de derrotar, casi como si fuera un juego para celulares, pero totalmente disponible en Steam, y lo mejor de todo es que será gratuito, siendo quizás el primer título de toda la franquicia de Bendy que por primera vez se podrá adquirir de forma gratuita en un dispositivo. Así que valdrá bastante la pena averiguar qué fue lo que sucedió con la máquina de tinta que decidieron llevarse al final de Bendy and the Dark Revival. Tampoco queda totalmente claro el por qué esto sucedió de esa manera, ya que dentro de esta es que se escondía el enorme mundo de tinta, aunque quizás sea para explotar el potencial de la máquina de tinta, que sabemos no solamente puede crear vida, sino que en manos equivocadas podría convertirse en una arma bastante peligrosa. Si este dispositivo creado por Yen Corporation cae en las manos erróneas, podría terminar haciendo que muchos monstruos similares o parecidos a Bendy atacaran a la humanidad, haciéndolos un verdadero peligro, aunque esto es algo que posiblemente no veamos en este juego, sino que los demás títulos que saldrán este año, como justamente Bendy the Cage y Bendy and the Silent City, que casualmente este último se trata de dispararle a nuestros enemigos utilizando pistolas de tinta, por lo que como vimos Bendy Secrets of the Machine podría funcionar como un juego que no se sitúa en ninguna línea temporal en específico, sino que más bien servirá para revelar los secretos ocultos dentro de la propia saga de Bendy, para que así a la hora de jugar los próximos juegos no haya ningún tipo de confusión y el jugador pueda sentirse más identificado a la hora de conocer la saga del demonio de tinta. Aunque quizás no solamente se trate de esto, pues es bastante probable que tengamos de vuelta como protagonista número 7, Henry regresa. Henry es un personaje protagónico que nos estuvo acompañando desde hace muchísimo tiempo, siendo el prota original de Bendy and the Ink Machine, y luego de bastantes años no pudimos verlo de vuelta, ya que su papel fue reemplazado por el de Audrey y de otros varios protas con los que llegamos a jugar en diferentes juegos de Bendy, como el propio Boris. Sin embargo, para Bendy the Cage parece que finalmente tendremos la oportunidad de jugar como él una vez más, siendo un personaje muy querido y amado por todos, y del que probablemente tengamos la chance de encarnar su papel dentro de este juego. Y si tomamos en cuenta que Bendy Secrets of the Machine puede ser una especie de precuela para lo que es Bendy the Cage, quizás hasta nos hagamos una idea de que Henry pueda volver, al menos como un cameo. De esta forma, el juego sería literalmente una precuela de The Cage, donde conoceríamos cómo es que fue la vida de Henry después de los acontecimientos del primer juego de Bendy, y cómo tuvo que sobrevivir tanto tiempo al bucle. Además, podríamos entender por qué lo tenían capturado en la celda donde lo encontramos nosotros en Bendy and the Dark Revival, y quizás hasta veríamos cómo fue su verdadera formación, ya que dentro de la historia de Bendy se nos explica que Joy Drew en un punto por resentimiento decidió crear un Henry de tinta para así torturarlo constantemente en el bucle que había creado, por lo que muy seguramente este juego también puede que cuente algunos acontecimientos vividos dentro de la máquina de tinta, algo que si se ponen a pensar puede que sea bastante interesante, ya que los juegos lamentablemente no se le hace muchísimo énfasis ni se toca el tema de los monstruos y criaturas que habitan en el mundo tintoso, sino que en cambio este material ha sido prácticamente exclusivo de los libros. Así que entender todo esto y mucho más sentaría bastante bien para conocer mucho más allá lo que nos guarda esta franquicia. ¡Me piro vampiro!